Valentín Paniagua. Ante la crisis política generada por la cuestionada reelección del presidente Alberto Fujimori, Valentín Paniagua surgió como la figura del consenso para presidir el Parlamento Nacional, luego de la renuncia de Fujimori desde Japón, seguida por la renuncia de los dos vicepresidentes Francisco Tudela y Ricardo Márquez. Valentín Paniagua asumió la presidencial de la República como presidente provisional. Iniciando la década, la hegemonía del modelo neoliberal, de la mano de presidentes y dictadores como Carlos Menem y Alberto Fujimori, empieza a derrumbarse en América Latina. En el caso del dictador Fujimori, la caída se origina por evidencias de corrupción, violación de derechos humanos, manejo dictatorial de la política y fraude electoral. A raíz de ello, se gestó una de las marchas que aglutinó a diversas personas de todos los lugares del país, el cual se denominó la Marcha de los Cuatro Suyos. El periodismo peruano tuvo un papel primordial en esta gesta histórica por la democracia. La prensa, a través de una fuente del Servicio de Inteligencia Nacional, obtuvo acceso a una de las cintas de video que desenmascararía toda la corrupción en las más altas esferas del poder. El 14 de septiembre de 2000, todo el Perú contemplaba estupefacto la escena en que el oscuro asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, le ofrecía un fajo de billetes a Alberto Couri por su lealtad al régimen. Luego de la presentación de las imágenes, el señor Montesinos huyó, como también lo hicieron aquellos que sabían que en algún momento serían puestos al descubierto. 2 meses después, el 13 de noviembre del año 2000, Alberto Fujimori realizó un viaje extraño a Japón y nunca más regresó al país. En el año 2000, la economía tuvo un desempeño irregular. Luego de un esperanzador primer semestre, donde el PBI creció 5.7%, la economía sufrió una desaceleración, llegando a contraerse 0.3% en el último trimestre del año. El tipo de cambio tuvo ligeras fluctuaciones, terminando el año en 3.52 soles por dólar, devaluándose solo en 0.5 desde diciembre de 1999. La inflación igualmente mostró gran estabilidad al terminar en 3.7% en el 2000, igual a la de 1999. Los sectores primarios principalmente continuaron su desarrollo, como el agropecuario, que registró un crecimiento de 6.4%, manufactura 6.5% y la pesca, que gozó una temporada excepcional, incrementando su producción en 8.1%. Pero otros sectores, particularmente aquellos que dependen de la demanda doméstica, tuvieron dificultades, como el de la construcción, que disminuyó 4.5% al ser afectada por la incertidumbre que redujo la inversión. Y en el año 2000, la tasa de crecimiento del PBI fue 6.3%. La debilidad de la demanda interna significó que las importaciones crecieran 9.6% a 400 millones de dólares, por debajo de las exportaciones, que subieron 14.5%, llegando a 7.000 millones de dólares. Del 2001 al 2006, Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo fundó el partido País Posible, luego llamado Perú Posible, y presenta su candidatura a la presidencia de la República, donde fue reelecto en el ingeniero Alberto Fujimori en el año 2000. Vuelve a presentar su candidatura presidencial, transformándose en el líder de la oposición frente a la segunda reelección de Fujimori, segunda vuelta líder del partido aprista peruano, el expresidente Alan García Pérez. Cuando Alejandro Toledo asumió el poder, el Perú había recuperado los equilibrios fundamentales de la economía. En efecto, la inflación, el viejo fantasma de los 80, estaba totalmente controlada. Fue de 3.7% en el año 2000. El crecimiento del PBI, perdido en 1998 como consecuencia de las crisis externas y del fenómeno del Niño, se había recuperado, terminando el año 2000 con una tasa del 3%. Durante los 5 años de gobierno del presidente Alejandro Toledo, la inflación, que fue controlada durante la década de los 90, ha tenido una evolución decreciente respecto al año 2000. En el año 2001, la tasa de inflación fue negativa en 0.13%, volviéndose a incrementar a 1.5% y 2.5% en el 2002 y 2003 respectivamente. En el año
2004, la inflación ascendió a 3.5%, tasa mayor a la registrada en el año 2003, de 1%, para volver a descender a 1.5% en el 2005, reflejando una reducción significativa con relación al año anterior. Por otro lado, durante el periodo 2001 y 2005, la inflación promedio anual fue de 1.8%, demostrando la existencia de estabilidad de precios en la economía peruana, lo cual es un reflejo de solidez y buenos fundamentos macroeconómicos. Sin embargo, a partir del 2002, gracias a la estabilidad macroeconómica conseguida durante la década de los 90, a las condiciones externas extraordinariamente favorables, al incremento de los impuestos y de la deuda pública, etc., nuevamente se inicia la senda del crecimiento del Producto Bruto Interno, PBI, de 5.2%. En el 2003, la tasa de crecimiento económico disminuyó ligeramente a 3.9%, 1.3% menos respecto al año anterior, para volver a incrementarse en el 2004, que terminó con una tasa de crecimiento de 5.2%. Perú experimentó un año particularmente exitoso, alcanzando una tasa de crecimiento de 8%, por encima del 6.4% registrada en el año 2005. Este apreciable nivel de crecimiento fue alcanzado a pesar de la incertidumbre política, relacionada a un periodo electoral en el cual se evidenció un avance de la aceptación de propuestas de política radicales. Gobierno de Alan García del 2006 al 2011. En el 2007 el PBI creció en 9% según información del Instituto Nacional de Estadística e Información INEI, con lo que sigue extendiéndose el actual periodo de expansión, uno de los más largos que se ha registrado en las últimas décadas. En 2011, la variación del índice de precios al consumidor en Lima metropolitana fue de 4.74%, luego que a finales de 2010 se ubicara en 2.8%. La mayor inflación se explicó tanto por choques externos como internos. En el ámbito externo, el aumento de los precios internacionales de los commodities registrados en 2010 afectó la evolución de los precios domésticos de los alimentos y los combustibles, principalmente en la primera mitad del año. A estos choques se sumaron anomalías climatológicas que afectaron la oferta de algunos productos agrícolas procededores, principalmente entre agosto y noviembre. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron 8%, explicando 3 puntos porcentuales de la inflación del año. Jauregui, hemos venido para entrevistarlo y que nos dé una breve crítica con respecto a temas como el desempleo, el PBI, la inflación, los modelos económicos de la época del 2000, y nos gustaría que responda a nuestras preguntas. Durante la época del 2000, ¿recuerda cuál fue la cifra exacta del PBI en el Perú y qué pudo generar en el Perú? A ver, en la época del 2000 justo había un cambio de gobierno, entraba Toledo al mandato y justo ese año hubo un quiebre, nos encontramos en un PBI negativo, si no me equivoco era menos 0.3. Muchos pensarían de que era porque había entrado un nuevo presidente que podía mejorar la economía, pero en realidad era por factores externos. Se basaba básicamente primero por cambios en el entorno, bajó el petróleo, se mejoró el precio de los minerales y eso hizo de que la inflación sea negativa. ¿Sí? Y después ya empezó a subir y se pusieron justos en esa época rangos meta de que la inflación no debía de pasar sobre una cierta cantidad y actualmente sigue manteniendo rangos meta que nos permite estar estables económicamente. En comparación a la década del 2000, ¿cree usted que hay que bajar la inflación para poder volver a crecer como país? Actualmente el PBI está creciendo. ¿El PBI o inflación? Disculpa. La inflación. La inflación. Actualmente la inflación ha salido de rango meta, según estimaciones del BCR. Y considero de que si realmente queremos que un país se mantenga estable económicamente y haya más inversión, es de que debemos de cumplir con las metas que se van propuestas de la inflación. Porque eso ayuda a que más inversionistas vengan y podamos crecer como país. ¿Qué se puede hacer hoy para reducir el desempleo? El desempleo. Existen diferentes maneras como reducir el desempleo. Primero es por parte del gobierno. El gobierno debería crear más puestos de trabajo, ¿sí? Realizar más gasto por parte del gobierno. Segundo es fomentar a las empresas.
de que quieran contratar personas. Actualmente, el año, estamos en 2017, en el año 2015 más o menos, salió la ley Pulpín, no sé si se quieren escuchar de eso. Las personas, bueno, el gobierno buscaba de esa manera de que más jóvenes tengan trabajo, pero muchas veces dejaron algunas cosas que no consideraron unas variables para poder implementar esa ley. Y actualmente quieren otra vez lanzar una propuesta similar, pero creo que el gobierno debería ajustarse mucho a proteger también a la persona. Eso por parte del gobierno. Por parte de las empresas, bueno, fomentar más el empleo de los estudiantes que están por acabar la universidad y también los que están en institutos, o crear trabajos para jóvenes que están saliendo del colegio y que no tienen una visión todavía de en qué van a estudiar. ¿Cómo considera que el desempleo podría mejorar en los próximos años? En los próximos años. Económicamente hablando, viviendo la economía del país, este año ya se va a mantener lo mismo, creo yo. ¿Sí? Y ahorita con el presidente que tenemos y los cambios que ha habido de los ministros, no creo que crezcamos mucho en los próximos, 2 años, 3 años. Pero espero de que el nuevo ministro que ingrese de Economía, que no sabemos quién es todavía, pueda mejorar la parte de inversión pública. Al que viene inversión pública o gasto público, eso hace de que haya más trabajo, ¿sí? Básicamente para personas que no tienen actualmente algún estudio universitario y eso, que son la mayoría de la población peruana. Pero ya cuando se empiecen a abrir, y bueno, el ministro también debe buscar de que haya más personas, más empresas, que fue la otra solución que planteó. ¿Cómo recuerda usted el modelo económico del Perú durante la década del 2000? El modelo económico peruano siempre ha sido mixto. ¿Qué significa eso? De que por una parte deja que el libre mercado sea regido por la oferta y la demanda, y por otro lado también hace que el Estado intervenga en la economía mediante la fijación de ¿cómo se dice esto? Mediante fijación impone normas para que pueda limitar un poco el mercado, no se expanda ni se reduzca. A comparación de la década del 2000, ¿usted considera que este modelo económico era el adecuado o debería cambiar? El modelo económico peruano no ha cambiado mucho, que digamos, sigue siendo igual regido por la oferta y la demanda y fijado por el Estado. La economía peruana no es tan grande, que digamos, no es tan desarrollada tampoco, así que cambiar modelo económico ahora es un poco difícil. Pero si se va desarrollando más industria, se espera que sea una economía más abierta, en el cual las personas puedan fijar, como se fija ahora el tipo de cambio, pero fijar otras cosas, como los commodities y eso. Bueno, muchas gracias por el tiempo y habernos informado más a detalle sobre lo que vivió en el ámbito económico en la década en el 2000. Ok, gracias, hasta luego.